Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al programa Diálogos de la Naturopatía, donde vamos a estar conversando con los ponentes del séptimo encuentro hispanoamericano de naturopatía. Este evento es pero un evento excepcional. Realmente van a estar encantados porque este año la sede es nuestro país, Chile. Así que estamos muy contentos porque vamos a tener personajes ilustres de nuestra profesión, como el doctor Marcos Marín, quien nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias. Sí. Así que bueno, les comentamos que en este programa Diálogos de la Naturopatía estaremos entrevistando a todos nuestros ponentes para que vayan conociéndolos y teniendo un acercamiento a su trabajo, a su trayectoria y también una breve introducción a lo que nos van a conversar el día cierto del séptimo encuentro hispanoamericano. El día de hoy vamos a tener el capítulo La cura bioenergética y vamos a adentrarnos en este mundo conociendo al doctor Marcos Marín, quien representa a México. Sí es. Sí, el doctor honoris causa Marco Antonio Marín es un pionero en la creación y desarrollo de programas académicos a través del Instituto Mexicano de Medicina Homeostática y Tetraterapia, el cual dirige con graduados provenientes de casi 20 países. Además, es fundador del grupo Terapéutica. Durante las últimas 2 décadas, el doctor Marcos Marín se ha dedicado a investigar los efectos dañinos de la radiación global del siglo XXI. Ha celebrado convenios de investigación e intercambios académicos con diversas universidades y organizaciones internacionales, siendo reconocido por sus importantes contribuciones al desarrollo humano y a las ciencias médicas. Entonces, para comenzar, nos gustaría saber un poco más sobre usted, de su trayectoria. ¿Qué fue lo que inicialmente le motivó a adentrarse en el mundo de la naturopatía? ¿Y cómo inició su carrera en esta profesión? Muchas gracias por la pregunta. Gracias a todo el auditorio aquí desde México. Yo soy originario de la Ciudad de México y estoy acá en una ciudad a 1 hora y media, 2 horas de distancia, viviendo desde hace unos 30 años. Me vine para acá buscando un poquito de calma de ese monstruo, de esa megalópolis, pero también siempre dedicado a mi carrera de capacitación y desarrollo. En ese tiempo, Jocelyn, fue cuando algunas personas me pidieron, me solicitaron capacitación, pero en un giro que era para mí totalmente desconocido, que era justamente la medicina natural. Me pidieron capacitación en algunos equipos terapéuticos, de los que yo había estado dando capacitaciones en Los Ángeles, una empresa de Taiwán. Durante un par de años estuvimos allá capacitando al mundo latino y de ahí hacia todo América, hasta Chile, donde tuve el gusto de estar. Te comentaba hace un momento viviendo un tiempo allí justamente con esta labor de capacitación, allí en este bellísimo lugar en Santiago, ahí en Las Condes. Y compartimos todo esto y cuando terminamos esa labor y regresando aquí a México nos pidieron algunas personas muy lindas, muy interesadas en conocer más acerca de algunas técnicas diversas para mejorar nuestros resultados de tratamientos con las personas. Entonces, allí fue cuando comencé a interesarme en capacitar directamente a las personas y cuando estudié osteopatía craneosacral junto con mi esposa y estábamos haciendo nuestro servicio social, nos dimos cuenta de la enorme diferencia entre la formalidad de la medicina convencional, a la que yo había estado tanto tiempo, desde muy joven acostumbrado, ya sabes, los grandes hoteles, lugares muy bonitos, y cuando empiezo a ver en la cuestión de la medicina natural, pues de alguna manera mucha informalidad, o de muchas formas, ¿no? En la que se hacían los eventos en lugares públicos, abiertos. Sin embargo, pues yo notaba esa diferencia y me empecé a percatar, eso tiene un poco más de 20 años, de que no se le daba la profesionalidad o profesionalismo o la dignificación que debía tener el terapeuta natural, ¿no? Sabemos que hay muchas carreras desde hace muchos años y que hay asociaciones increíbles como las de ustedes en naturópatas
allá en Chile, que han estado trabajando muy duro para esto. Y en su momento eso fue lo que a mí me enganchó, fíjate, Jocelyn, que contribuir un poquito a dignificar esta labor de terapéutica natural para que no se nos clasificara como alguien que se capacita sobre las rodillas, simplemente toma un curso de fin de semana y ya está curando, o bien personas a las que de manera pues despectiva se les dice chamanes o hueseros, en fin. Entonces, esa fue la razón por la que yo comencé a formar el instituto y con la finalidad de dar formalidad, profesionalismo, dignificación a esta carrera tan hermosa que realmente requiere de disciplina, constancia, esmero y requiere de vocación de servicio. Así que eso fue lo que me motivó inicialmente a incursionar en este medio. No hay sonido. Fantástico. Ahí inicia su camino con la naturopatía. Sí. Y, y bueno, a lo largo de su carrera, ¿cuáles han sido los hitos más importantes y y los desafíos más significativos que ha enfrentado? Bueno, darme cuenta del adoctrinamiento que ha habido de la industria farmacéutica y que lamentablemente ahora en la industria de la nutrición también, el adoctrinamiento que ha habido desde hace más de 100 años a través de campañas en las que los grandes capitalistas han invertido tremendas cantidades de dinero para que se adoctrine a quienes estudian medicina convencional para que sean sus promotores, los promotores de sus medicamentos. Yo lo viví, lo vi, cómo es que los laboratorios ofrecen a todos los médicos. Fui parte de ese mecanismo en el que se ofrecían convenciones, todo pagado, regalos, y todo eso está muy bien controlado. En cada zona donde uno puede recetar, en las farmacias hay un control y los representantes médicos tienen a quienes van a farmacia por farmacia y van revisando cuáles son los medicamentos que más se mueven y quiénes son los médicos que más promueven su medicamento. Y a ellos se les dan compensaciones y entonces ellos están casados más con eso y dicen, este es el mejor y esto es lo máximo, pero en realidad lo hacen muchas veces o la mayoría de las veces por intereses ya creados. Entonces, lamentablemente este adoctrinamiento se ha extendido también a la nutrición en empresas como Nestlé, por ejemplo, y otras empresas que hacen muchos productos de nutrición industrializados, pues son las que patrocinan incluso en universidades y en asociaciones capacitaciones a los nutriólogos para enseñarles muchas veces a que promuevan también sus productos. Entonces, todo esto que ya tiene tantos años, a mí en su momento, pues para mí creo que fue un hito muy importante que me ha marcado como para pues tratar de aportar algo. Y entre los desafíos más grandes, pues ha sido, por ejemplo, también la cuestión de la energía. En este siglo XXI se manejan muchos conceptos sobre la energía y ya sobre eso me gustaría más adelante, si hay espacio, comentar un poquito al respecto. Claro que sí. De hecho, eso es lo que queremos saber. ¿A qué se refiere lo de la cura bioenergética? Ah, excelente. Bueno, ahí entramos en materia de la energía. La energía, de igual forma, al principio de este siglo XXI, comenzó a tener mucho auge en muchas plataformas por cuestiones de la tecnología, de los satélites, de los transmisores, de las frecuencias, radiofrecuencias, microondas, en fin. Entonces, se ha hablado mucho sobre la curación, incluso a través de medios energéticos. Pero entonces yo me di a la tarea de investigar realmente cuáles son las energías que existen en nuestro cuerpo y cuáles son energías medibles y científicamente sustentables y cuáles son las energías que viajan a través del espacio en las que nosotros no tenemos realmente participación. Por ejemplo, una torre que emite una frecuencia, una radiofrecuencia, va a llegar a un radio de un punto al otro del planeta. Yo puedo tener amplitud modulada y abrir una radioseñal que está en Japón o en Chile, por ejemplo. Pero esa frecuencia no es una frecuencia que mi cuerpo pueda emitir y tampoco es una frecuencia que mi cuerpo pueda procesar. Entonces, en nuestro cuerpo existen energías como la cinética, la eléctrica, magnética, calorífica, eh,
y esas energías son medibles. Entonces, cuando alguien me dice que con energía cura a una persona a distancia, por ejemplo, pues yo me puse a analizar todo eso y realmente nosotros no tenemos injerencia en esas frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues yo me he dado a la tarea de demostrar que la bioenergética consiste en la manipulación de las energías que están en nuestro interior y que tienen un rango limitado en el que no puedo yo salir y regresar, ir al cosmos y regresar, como algunos aseguran, por ejemplo. Pero sí las energías en nuestro cuerpo, electromagnéticas, caloríficas, cinéticas, sí son manipulables, sí se pueden reorganizar, sí se pueden readministrar y hemos desarrollado técnicas muy específicas, muy bien sustentadas científicamente, que demuestran que sí es posible ayudar a que una persona equilibre sus estados bioenergéticos en el cuerpo, pero diferenciando totalmente de estas energías que menciono a las energías que algunos me comentan que manejan como para curaciones a distancia, donde yo siempre les he cuestionado, dime cuál es la energía que viaja de aquí hacia allá, porque ese tipo de energía, como ser humano, que yo sepa, no la puedo desplegar. Para entender mejor es como la frecuencia en la que escuchan los perros. Los perros escuchan una frecuencia distinta a los humanos. Aunque yo quiera, no puedo escuchar en esa frecuencia. Así de simple. Si yo quiero escuchar en las frecuencias de un delfín, no puedo hacerlo porque no tengo esas capacidades. El delfín tiene unas, el perro tiene otras, los seres humanos tenemos otras y escuchamos en diferentes frecuencias porque estamos hechos a base de esas estructuras bioenergéticas. Entonces, bueno, eso, respondiendo a tu pregunta, ¿en qué consiste la cura bioenergética del siglo XXI? Es en desarrollar técnicas bioenergéticas, pero del cuerpo humano, que sí están aquí, que existen aquí y que se pueden manipular favorablemente para equilibrar esos desajustes a los que estamos expuestos por la contaminación electromagnética actualmente. Todo el mundo estamos expuestos a ello y por eso hay tanto sufrimiento, tanta ansiedad, depresión, dolores de cabeza. Los niños sufren muchísimo desde el útero, ahora desde la matriz. Algo que a mí, por ejemplo, no me pasó, porque yo me desarrollé en el siglo pasado. Entonces los niños hoy tienen una hipersensibilidad del 50% durante el desarrollo. Es mucho mayor a la de un adulto. Entonces son afectados, mucho más afectados los niños que nacen en este siglo. Uy, qué Ese es. interesante. Sí, yo creo que de repente no nos cuestionamos efectivamente lo que está planteando, cómo nos afecta todo el entorno. Nos afecta muchísimo porque hoy desde el mismo útero, como ya comentaba, hay, así como los fumadores pasivos, hay Claro. lamentablemente los niños, aunque no quieran, desde el útero están recibiendo estas radiaciones y entonces ahí está la razón del por qué estadísticamente hay mucho más cáncer, se ha incrementado, se ha triplicado el cáncer de cerebro solamente en las últimas 2 décadas, pero ¿en quiénes? En los más jóvenes, no en los adultos, en los más jovencitos. La hiperquinesia en los niños, son nerviosos ahora, se alteran rápidamente, son muy irritables, son intolerantes. Todo eso es parte de esta influencia, esta contaminación electromagnética que está sacando de balance. Normalmente estamos recibiendo en cualquier parte del planeta unas 20,000 impactos oxidativos todos los días de radiación electromagnética. Y eso la Wow. célula lo recibe, nosotros no lo percibimos conscientemente, pero la célula sí, y eso llega a mitigar considerablemente su eficiencia. Por eso se han desarrollado tanto ese tipo de cánceres que hoy pues han crecido a más de 200, siendo que estadísticamente había unos 20 hace 20 años y ahora hay más de 200 tipos de cáncer. Sí. ¿Y cómo llegó a interesarse por la bioenergética y qué lo inspiró a desarrollar este enfoque? Bueno, realmente fue justo ese asunto precisamente en el que durante el desarrollo, al darme cuenta de que la hipersensibilidad en los pequeños durante el desarrollo es mucho más alta, vi que la afectación que están teniendo es estadísticamente, está ahí comprobable, son datos duros. No es cuestión de que creamos o no creamos. Hay muchas asociaciones, Jocelyn, a nivel mundial, científicas,
que han estado solicitando a la Mundial de la Salud e incluso a la Organización de Naciones Unidas que intervengan en este asunto de contaminación electromagnética a la que se ha llamado como un problema de salud pública urgente, pero no se ha hecho caso, nadie ha hecho caso, porque el planeta está anegado en satélites. Hay más de 8,000 satélites alrededor del planeta. Y de esos 8,000, por lo menos, están más del 60%, 5,000 están en activo 24 horas al día. Están emitiendo señales todo el tiempo a nuestro planeta. Esas señales junto con redes eléctricas y junto con todas las microondas que tenemos y de todas las redes celulares y con las nuevas generaciones que se llaman energías condensadas. Todo esto ha alterado, ha sacado de balance a nuestro sistema homeostático en el cuerpo. De eso hablo mucho en mi libro, La cura bioenergética del siglo XXI, que gracias a Dios fue un bestseller en tecnología médica y que hablo justamente del sistema homeostático, que es el más afectado aquí, porque es el que regula la química de tu cuerpo, la temperatura, y a nivel molecular es el que se encarga de que haya un balance. Entonces, ese balance desde las moléculas se origina y es lo que ha hecho que las células se dañen y empiezan a replicarse en células dañadas y empiezan los tumores allá a formarse y ahí empiezan a crecer. Ese ha sido el problema más grande, así que ha sido mi mayor interés en aportar algo que contrarreste este daño en el que estamos. Ya estamos aquí, no podemos irnos a ninguna parte donde no haya señales, pero sí entender, concientizarnos o concienciarnos, como dicen en otros países, para tomar medidas al respecto. Perfecto, se entiende. Y, y su enfoque, ¿en qué se diferencia de otros sistemas terapéuticos? Me refiero al enfoque que tiene usted de la cura bioenergética. Bueno, básicamente se ha tratado en el pasado, hasta donde yo recuerdo, el triángulo de la salud. No sé si recuerdes, Jocelyn, que siempre se hablaba del triángulo de la salud. Entonces, nosotros hemos promovido el cuadrante de la salud. Es decir, hemos agregado a la parte física, a la parte biológica y a la parte emocional, la parte bioenergética. Pero no solamente agregarlo porque se haga mención de ella o porque se incluya, no, sino realmente nos hemos enfocado en generar tratamientos sinérgicos que puedan interconectar cada una de estas funciones, de tal forma que una cuestión física siempre va a repercutir en alguna de las otras áreas y la bioenergética en alguna de las otras áreas, y este cuadrante lo podemos cerrar. En las terapias que nosotros impartimos, las capacitaciones que impartimos, enseñamos a relacionar la conexión entre los órganos, las funciones, las glándulas, las emociones y la parte cognitiva. Todo esto como una máquina sinérgica, que es nuestro organismo. Así que básicamente eso es lo que aporta la medicina homeostática, esa conexión para conocer mejor el cuerpo humano como una máquina sinérgica en la que puede haber un pequeño engranaje de una maquinaria preciosa, hermosísima y bien diseñada, pero un solo engranaje que no esté bien va a dañar todo lo demás. Entonces, tratar de entender cada engrane, con quién trabaja y hasta dónde puede repercutir en el cuerpo, es uno de las diferencias más grandes o de los enfoques en los que hemos trabajado en la medicina homeostática. Claro, porque efectivamente hay enfoques que van más hacia lo físico, como dice, hacia lo emocional, pero muchas veces se deja de lado el enfoque de la bioenergética, que a veces, como decía, no estamos cuestionando lo que está pasando a nuestro alrededor, que estamos rodeados de satélites, que de hecho vivimos en este universo, y es importante de repente hacer esa conciencia también. Es verdad, la conciencia que debemos tomar porque actualmente por la información hay mucha desinformación o mala información y esto está contribuyendo a que las cosas estén empeorando cada vez. Claro, y de hecho, he visto, hay muchas personas que de repente el tema emocional quizás está más estable o el tema físico, pero igual hay algo que pasa, que me produce insomnio, que no sé por qué estoy así, me siento estresado, entonces, o ansioso. Y claro, por eso digo, tomar conciencia de que también están los factores que son externos en el fondo, que no podemos controlar, pero nos están rodeando y están afectando nuestra salud. Sí,
Así es, esos malos hábitos realmente son esa pequeña gota que va llenando un gran depósito y cuando nos damos cuenta y se derrama el agua es cuando queremos solucionarlo y a veces ya es tarde. Lamentablemente, mira, Jocelyn, hay algunos tipos de cáncer que son totalmente asintomáticos. Yo por experiencia he tratado mucha gente de cáncer y siempre hago mis estudios y les pregunto los orígenes, síntomas, desarrollo, hábitos, genética, cuestiones heredofamiliares, todo eso. Y me he dado cuenta que la teoría está muchas veces equivocada, muy equivocada. Tú también lo sabes. Sabemos que en la práctica te enfrentas a cuestiones impredecibles y entonces ahí me he dado cuenta que personas que estaban totalmente sanas, con energía, con buena actitud, positivos y demás, de pronto se les descubre un cáncer y está en etapa 4. ¿Cómo puede ser? Y un cáncer avanzadísimo en el que en cuestión de semanas algunos se han ido. Increíble. Mucha gente ha salido adelante, hemos podido ayudarles también, pero algunos se han ido. Entonces, es una realidad que no podemos dejar de lado. No tenemos la cura mágica, todavía lamentablemente no existe para ciertas enfermedades, y entonces tenemos que hacer lo posible por ser multidisciplinarios. En la medicina homeostática, junto con la naturopatía, hacemos un clic porque la naturopatía es sensacional. Digamos que es una pierna enorme. Sin la naturopatía no podríamos hacer más. La medicina homeostática sin la naturopatía no podría. Es un enlace. Los alimentos mismos son energía. Tenemos que saber elegir alimentos vivos, alimentos de una frecuencia adecuada. Entonces, van de la mano totalmente. Pero sí, como tú dices, los hábitos realmente son peligrosos. No nos damos cuenta hasta que lo percibimos y a veces es muy tarde. Por eso es mejor prevenir. Es una parte importante de la prevención. Sí, por supuesto. ¿Y qué consejo le daría a aquellos que buscan mejorar su bienestar a través de la naturopatía? Bueno, yo les aconsejaría que se informen mucho, porque mira, tú sabes mejor que yo que hay muchas fuentes erróneas, falsas. Ustedes son especializados en la naturopatía y saben que ahora pululan cientos y miles de videos y de los llamados reels y cortometrajes, antes se llamaban, no se llaman reels, no sé, yo ya no entiendo tantos conceptos por ahí, pero se dicen miles de cosas que hay que verificarlas, tenemos que documentarnos más. Estamos en el siglo de la información, pero tanta información ha causado desinformación porque ha creado mucha confusión. Tanta información ya crea confusión. Por un lado te dicen una cosa y por el lado otra. Entonces las personas llegan a estar confundidas. Nosotros, yo el consejo que les daría a quienes quieren mejorar su bienestar, apóyense en personas que sí sepan, que sí estén bien documentadas, no personas que les prometan por prometer y mira, yo te voy a dar eso. Personas que realmente a través de su trayectoria sean confiables, personas que les orienten de una manera positiva, pero también responsable. Eso es lo que yo les recomendaría a todo tu auditorio de naturópatas por todo el mundo. Sí, muy buen consejo. Y va a estar súper interesante aprender de la cura bioenergética en su ponencia. No queremos hacer más spoilers, porque la idea es que las personas participen en la ponencia y estén aquí, sean partes de este evento donde vamos a estar con el doctor Marcos Marín y muchas personas más, ¿cierto? Compartiendo y siendo una comunidad de naturopatía. Y me gustaría preguntarle, ¿qué mensaje final le gustaría compartir con la audiencia del séptimo encuentro hispanoamericano de naturopatía? Muchas gracias. Sí, me gustaría mucho compartirles el hecho de que el mundo no está cambiando, el mundo ya ha cambiado a tal grado en que ya es desconocido para muchos. Entonces, mencionaba yo que la información ahora es muy poderosa. Realmente el poder está en la información, al grado en que hay personas que dicen ser personas que influencian a otros a través de videos y efectivamente sí lo hacen, pero lamentablemente el tipo de información que pulula en todo el mundo no siempre es verídica, no siempre es confiable, no siempre es positiva.
muchas veces es paja, son cuestiones totalmente trascendentales. Entonces, pues, ¿qué mensaje yo les daría que en tu auditorio, que seguramente es un auditorio preparado, estudiado, que está viendo esto porque le interesan estos temas serios, pues que se definan a sí mismos, número uno, que se definan a sí mismos. Algo con lo que yo siempre he luchado desde que recuerdo es a definirte a ti mismo, definirse a uno mismo en base a valores, en base a principios, en base a pues una convicción para uno definir su camino y trabajar en base a eso de ser útil a la sociedad, porque actualmente a muchos se les ha engañado, pues dejándoles ver que el éxito son ciertas cosas que realmente no te dan el éxito, confrontan a la gente con vacíos, frustración social. Mucha gente hoy sufre de ansiedad, Jocelyn, mucha gente hoy sufre de depresión, porque le han hecho creer desde pequeño que el éxito es imitar a tales o cuales personas con ciertas características o ciertas situaciones económicas, y eso es falso totalmente, porque ni logran eso jamás y nunca logran ser sí mismos. Entonces, definirse a sí mismo en base a lo que ya mencioné, valores y principios, y después de eso, pues conservarlos, cultivarlos, mantenerlos, eso te va a dar tranquilidad, siempre te va a dar una satisfacción de ser tú mismo, pero de serlo en base a algo positivo, ser útil a los demás. Yo pienso que sobre todo en esta carrera tan hermosa de la naturopatía y de la medicina homeostática, es un requisito indispensable. Si no tienes vocación de servicio, pues dedícate a otra cosa. Yo se los digo a mis alumnos cuando van a empezar. Si tienes vocación de servicio, estás en el mejor lugar del mundo. Pero si tú quieres invertir tiempo aquí para otros fines, beneficios personales, hacerte rico y eso y lo otro, pues hay muchas otras empresas o proyectos que te pueden interesar. Pero meternos a estudiar la salud, la forma de alimentación, la terapéutica, la medicina y todo lo que envuelve la salud, no solo física, biológica, emocional y bioenergética de los seres humanos, implica un interés real, una empatía, un altruismo sincero en las personas. No estoy diciendo que yo no cobre, porque ya sé que a veces hay personas que se van a la yugular y dicen, entonces lo das gratis. No, cobramos y a veces no cobramos, pero esa es una decisión personal. Y hay gente que lo paga con mucho gusto porque estás poniendo a su servicio lo que sabes y lo que has acumulado a través del tiempo, ¿no? Y que tiene mucho valor. Pero eso yo les recomendaría, y gracias por darme este espacio, Jocelyn, a todos eso, que se definan a sí mismos en base a valores, en base a principios, no en base a lo que los demás creen o piensan, porque a mí me marcó un hito en la vida, pequeño, mi padre, cuando le insistí en algo que yo quería, porque los demás lo tenían, mi padre me dijo que no y que no y que no, y entonces yo hice mi berrinche y ya más tranquilo me dijo, mira, el que 1 millón de personas hagan una estupidez no significa que deje de ser una estupidez. Entiéndelo. Y lo entendí más tarde. Y eso me marcó toda la vida, Jocelyn. Por eso no voy con marcas, no voy con ciertas tendencias de modas, de esto, aquello. Simplemente, pues define quién eres, sé positivo, cultiva esa personalidad, llévala, manténla, consérvala. Eso sería una cosa que yo podría compartir, ahora que me permitiste, con todos. Y entonces, pues estaremos muy tranquilos, sirviendo a los demás en lo que podamos, ser útiles a los demás. Sí, por supuesto. Y lo que destaca en el fondo también tiene que ver con esto de ser auténticos, el encontrar conectar con la voz del alma, como diría el doctor Bach, para ser auténticos y ser seres reales y hacer lo que venimos a hacer a este mundo. Sí, porque resulta que ser auténtico para algunos es imitar a otros. Entonces, a mí me parece hasta prácticamente absurdo e irónico que haya quienes tratan de incluso proyectar una imagen o una forma de ser original o auténtica, pero que están emulando las acciones de terceras personas que ni conocen muchas veces por el hecho que están ahí en una pantalla. Y es lamentable ver que en estas últimas generaciones eso está pasando. No estoy chocheando, en México decimos, no me estoy haciendo viejo, no estoy chocheando, no es eso. Simplemente que, bueno, la experiencia te dice qué es lo mejor
En cuanto a valores, lo más bonito es, bueno, sigue la línea, define lo que tú eres, compártela, pero siempre sé útil a los demás y a la larga te vas a sentir bien, te vas a sentir tranquilo. Y pues la naturopatía, de verdad, yo considero que, al igual que la medicina homeostática, son actualmente no una necesidad, sino una urgente necesidad de ser atendidos, de introducirnos en ese campo, conocer mejor cómo alimentarnos y regresar a los básicos. Muchos motivadores dicen regresar a los básicos. Bueno, pues yo diría que igual en la alimentación, regresar a los básicos. Sí, muy bien. Y bueno, estamos aquí, pero muy agradecidos de que haya podido conversar con nosotros en nuestro programa Diálogos de la Naturopatía y también saber acerca de su trayectoria y los años que le ha dedicado, pues le ha dedicado muchos años de trabajo de investigación a la cura bioenergética. Así que ha sido un honor tremendo poder conversar con tan destacado naturópata. Al contrario, Celín Toledo, te mando un abrazo muy querido, igual que a Francisco, que siempre digo su apellido mal, Fuchslocker, no sé si así lo pronuncie bien, pero dale un fuerte abrazo de mi parte y esperamos vernos allá en octubre en el hermosísimo Chile. Y por supuesto, Francisco va a estar en nuestro evento y va a ser el maestro de ceremonias. Así que vamos a Ah, estar muy contentos porque va a qué ir también a lujo. conversar con él. Sí, Claro. así que estamos felices. Y bueno, dejamos invitada a todas las personas para nuestro evento, ¿cierto? Y que se motiven, como decíamos, a seguir su camino, a ser auténticos, a también a tomar conciencia del entorno, a también a investigar. Acá pueden investigar, ¿cierto? Junto al doctor Marín, todo esto de la cura bioenergética, que es realmente interesante, y aprender, seguir aprendiendo. Así que vamos a estar, pero de verdad, dichosos de tener acá a naturópatas de todo el mundo, y en especial al doctor Marcos Marín, quien abre, ¿cierto?, nuestro ciclo de entrevistas. Ay, muchas gracias Muchas por eso, ¿no? gracias. Muchísimas Sí, gracias. sí, gracias a usted. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.